Buenos días. El día de hoy, ¿escuchan bien? Sí, ¿verdad? Buenos días con todos los que nos acompañan. Mi nombre es Ana Cecilia. Les doy la bienvenida a nombre de Crecer Tú. Y el día de hoy vamos a empezar con la sesión. Segundo, por favor. Hay un problemilla técnico. Bien, la sesión de hoy es cómo aprobar el examen PMP en el primer intento. Esta es una sesión en vivo y el objetivo es brindar a todos los participantes una visión clara y práctica de cómo está diseñado actualmente el examen para certificarse como PMP. Se van a revisar cuáles son los errores más comunes en la preparación y qué estrategias deben aplicarse para afrontarlo con mayor probabilidad de éxito, ¿no? Sabemos que este examen es un examen de alto nivel. Al finalizar esta sesión, se tendrá mayor claridad sobre qué hacer si se planea certificarse este año. Bueno, en realidad, dentro de esta primera mitad del año, ya que el examen a partir del mes de julio está cambiando en forma y estructura, ¿no? Vale la pena mencionarlo y ahora el ponente lo va a profundizar. Los convenios que tenemos como Crecer Tú con dos casas certificadoras reconocidas internacionalmente son Certiprof y BEMEDO. Nuestro ponente es el ingeniero, el magíster Israel Noriega. Él es docente, project manager, cuenta con bastantes años de experiencia, más de 16 años en lo que es gestión de proyectos y bueno, le vamos a dar el pase. Ingeniero, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. Sí, voy a iniciar mi presentación. Gracias por la introducción. Listo. Gracias. Listo, gracias. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a empezar esta sesión y vamos a hablar sobre un tema muy importante y conoce cómo aprobar el examen PMP en el primer intento. Es una sesión en vivo y bueno, gracias por la introducción y ahora me voy a presentar y vamos a ir desglosando los temas que voy a tocar en esta sesión. Primero, bueno, mi resumen, yo soy Israel Noriega, yo soy ingeniero de sistemas, soy PMP certificado, tengo una maestría en Project Management, cuento con 16 años de experiencia liderando proyectos, más de 16 años de experiencia en realidad, y más de 6 años como docente. Ya llevo varios años preparando a este tipo de certificaciones PMP, que como lo mencionó mi colega, es una certificación compleja, es una certificación que requiere mucha disciplina, ¿no? Y a lo largo de esta preparación que he podido brindar, he visto algo muy claro. Profesionales muy capaces que se han preparado y algunos han podido lograr aprobar en el primer intento, pero otros no. Y muchas veces no es conocimiento, sino es un tema de estrategia. Entonces aquí hago una pregunta así suelta y es, ¿quieres aprobar el PMP? ¿Quieres aprobar el PMP? ¿O solamente quieres intentarlo? Entonces, la mayoría de personas dice que quiere aprobar, pero en realidad lo que pasa es que muy pocos se preparan como si realmente quisieran hacerlo en el primer intento. Y ahí empieza la diferencia. El examen PMP, al ser un examen complejo, al ser un examen de complejidad alta, de casuísticas, en realmente el PMI lo que busca es que este examen sea un examen de alto nivel para que se lleve la certificación. El PMP no se aprueba improvisando. No es un examen de memoria. No es un examen de memoria. No es un examen de definiciones. Requiere una preparación real. Requiere análisis, requiere criterio profesional, requiere entender cómo piensa el PMI. Aquí, importante, la estrategia. La estrategia lo cambia todo. No es cuánto estudias, no es cómo te preparas, y eso es lo que hoy he venido a mostrarte. Hoy día en nuestra agenda vamos a ver lo siguiente.
¿Cómo está realmente diseñado el examen PMP? ¿Cómo está diseñado? ¿Qué considera? ¿Por qué muchos profesionales fallan? ¿Cuál es la estrategia para probar en el primer intento? Y por último, y no menos importante, los próximos pasos para certificarte este año. ¿Y por qué lo agregué a este punto? Porque este año el examen tiene cambios importantes. Y si estás pensando en certificarte, tienes que tener claridad sobre qué hacer y cuándo hacerlo. Entonces, vamos a revisar estos próximos pasos correctos para que puedas tomar una decisión estratégica este año. Y aquí te animo a que te puedas quedar al final para que tengas claridad total sobre esta certificación en este año 2026. Entonces, antes de hablar estrategia, hay que entender realmente el diseño. Y para entender el diseño es importante saber cómo está diseñado el examen. Entonces, el examen se compone de tres elementos clave: estructura, enfoque y fuentes. Y vamos a conversar de esos puntos ahora. Primero, estructura. El examen, muchas veces en versiones anteriores, yo me certifiqué en la versión 5, se pensaba que el examen solamente se basaba en el PMBOK, que es el marco de buenas prácticas. Y solamente el PMBOK y nada más. Y no había un documento adicional donde el PMI te indicaba, o no era formalizado, donde el PMI te indicaba, estos van a ser los temas, esto es lo que va a venir. No existía. Pero a partir de la ECO, que es la estructura de contenido del examen y sus siglas en inglés, a partir de 2021 cambia esto. A partir de 2021 viene el PMI, entrega la ECO, y la ECO es el documento oficial del PMI, que define cómo evalúa el examen PMP en función del rol del Project Manager. Y esta ECO evalúa tres frentes importantes, llamados tres dominios: personas, procesos y entorno de negocio. Entonces, ahí lo tenemos. Por ejemplo, el dominio de personas, que está aquí, que realmente incluye el 42% de las preguntas, viene del dominio de personas. Aquí se evalúa el liderazgo, gestión de conflictos, comunicación, trabajo en equipo. Luego tenemos el dominio de procesos, que tiene el 50% de preguntas del examen. Aquí entra lo que mayormente todos los profesionales conocen: el inicio, la planificación, la ejecución, la gestión de riesgos, los cambios, el alcance, el cronograma, interesados, presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Es el más conocido y es el que siempre el PMI ha tomado en los exámenes, pero ahora está dividido en tres dominios. Y por último, y no menos importante, el dominio del entorno de negocio, que tiene el 8% de preguntas. Y no es que ese 8% de preguntas voy a tomar la decisión de estudiar solamente dominio de personas y solamente dominio de procesos. Es importante, el examen PMP es un examen complejo. Aquí no puedes subestimar ningún dominio. Tiene el 8% de preguntas y aquí se evalúa visión estratégica, alineamiento organizacional y cumplimiento. Esos tres frentes. Entonces, muchos estudiantes estudian solamente un dominio, el dominio de procesos, pero ahora se tiene que estudiar dos frentes más: dominio de personas y dominio entorno de negocio. Ahora, otro punto importante también es que el examen enfatiza tres enfoques: enfoque predictivo, enfoque ágil y enfoque híbrido. El predictivo es el modelo tradicional, es el famoso modelo cascada, una fase después de otra en los proyectos, ¿no? Y que no es que sea errada hacer este tipo de enfoque. Sobre todo hay proyectos determinados, por ejemplo, los proyectos de ingeniería civil, que requieren hacerlo de esa manera, pero no en todos los rubros se requiere hacer de la misma forma. Por ejemplo, en el rubro de desarrollo de software que yo me encuentro, se requiere en algunos proyectos un enfoque ágil. Entonces, el predictivo es el modelo tradicional, el ágil es el modelo es iterativo, es incremental, es adaptativo, se adapta a los cambios. Y el híbrido es una combinación de ambos. Entonces, actualmente en este examen, en esta estructura de contenido del examen, el PMI toma 50% predictivo y 50% ágil e híbrido. Importante considerar. Entonces, aquí sabemos de que si solamente estudiamos procesos, estamos dejando puntos en la mesa. El PMI va a evaluar esta capacidad de adaptarte al contexto. Ahora, si estás listo para postular el examen PMP, es importante que conozcas que hay requisitos que debes de cumplir. Y más aún si esta certificación es una certificación tan prestigiosa. Entonces es importante que conozcas los requisitos en general. Los requisitos en general es que tienes que tener un título universitario también. Puedes tener estudios técnicos,
tienes que tener 3 años de experiencia liderando proyectos. Y aquí a lo largo de mi experiencia como docente en este curso de preparación, la pregunta es, profesor, pero tengo experiencia, pero he participado, pero no he liderado proyectos. Y bueno, aquí la respuesta es, tienes que tener experiencia gestionando proyectos, no siendo parte del equipo, sino participando de manera activa. Ahora, otra consulta aquí es, profesor, y tengo que tener el rol, tengo que tener el cargo de project manager, tengo que tener el cargo de coordinador de proyectos, y la respuesta es no, no tienes que tener el cargo. Basta que tengas la experiencia liderando proyectos. Y tienes que tener 35 horas de formación. 35 horas de formación en gestión de proyectos, precisamente para que con eso puedas calificar y ser elegible para el examen. Ahora, punto importante. ¿Qué enfrentarás el día del examen? Este examen es un examen complejo. Es un examen que dura 230 minutos, casi 4 horas de concentración continua. Contiene 180 preguntas, de las cuales 5 preguntas son de prueba. Es decir, son preguntas que las ponen para poder medirlas y poder simularlas para ponerlas en el siguiente examen, en realidad. Cuenta con 2 descansos, aunque la mayoría realmente no se toman los descansos, pero puedes tomar descansos de 5 minutos cada uno. No hay puntaje negativo, es decir, tú puedes marcar todas las preguntas y no hay puntaje negativo. Es decir, que siempre te tienes que arriesgar. Puede ser también, este examen puede ser en presencial o en línea. Entonces aquí es importante que, así como lo están viendo, este examen no es conocimiento, es resistencia mental. Porque 230 minutos, cuando uno da un examen, 230 minutos, lo digo por experiencia propia, requieren preparación técnica y gestión de energía. Vamos al siguiente frente, las fuentes oficiales. Ya hablamos de estructura, ahora hablamos de las fuentes oficiales. Las fuentes oficiales que voy a indicar aquí son para este examen, son para el examen actual. Porque este año después vamos a hablar sobre el tema de los cambios, que va a haber unos cambios este año y a raíz de eso hay una estrategia que debes seguir si te quieres certificar. El examen no sale de una sola fuente, de una sola PMBOK. PMBOK es un marco de buenas prácticas. Se basa en varias fuentes. Y aquí voy a entrar en un poco el cuestionamiento, porque cuando yo preparo alumnos, los alumnos me mencionan y me dicen, profesor, pero no solamente es una fuente. ¿Y cuál es la fuente que solamente consideran? La fuente que solamente consideran es el PMBOK versión 7. Pero estamos hablando que las fuentes son tres. Primero, el PMBOK versión 6, que tiene un enfoque más predictivo, donde vamos a hablar de grupo de procesos, vamos a hablar de áreas de conocimiento, grupo de procesos tipo inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre, y áreas de conocimiento que van desde integración, alcance, presupuesto, cronograma, hasta interesado. Es la más conocida y lo que más se ha vendido a lo largo de los años en el mercado, en el examen PMP. Pero también hablamos de la versión 7. Estamos hablando de la versión 6 y la versión 7, pero la versión 7 es una versión totalmente diferente. Es una versión que se basa en 12 principios y 8 dominios de desempeño. Y en los dominios de desempeño estamos hablando de dominio de desempeño de equipos, dominio de desempeño de la incertidumbre, dominio de desempeño de la planificación, etcétera. El PMBOK versión 7 cambió totalmente la manera cómo el PMI enfocaba los proyectos comparado a las 6. Pero yo les digo, porque también conozco el PMBOK, la última versión, que es la versión 8, que en la versión 8 regresa, es una fusión entre la 6 y la 7. Por eso es que las fuentes oficiales para este examen de la ECO 2021 es también el PMBOK versión 7. Pero también como hablamos de agilidad y que el director de proyectos debe ser capaz de responder ante escenarios de agilidad, estamos hablando de la guía práctica ágil, que es para poder conocer estos enfoques ágiles. Estamos hablando de Scrum, Kanban, Stream Programming, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por lo que vemos, el PMI no solamente considera una fuente. Entonces, estos conceptos que están contenidos en estos documentos contienen criterios para poder contestar las preguntas. Entonces, si estudias resúmenes, solo resúmenes, o material alineado a estas fuentes, puedes aprender conceptos, pero no necesariamente la lógica del PMI. Es importante estudiar las fuentes. Sin embargo, aquí viene algo todavía más importante. Y vamos a hablar de la ECO antes que el PMBOK, de la mano con lo que hemos venido hablando. Entonces, el PMI deja claro que existen diferencias entre la estructura de contenido del examen, que viene a ser el examen Content Online, que es la ECO, y la guía del PMBOK.
¿Cuáles son estas diferencias? Primero les presento al PMBOK. El PMBOK sabemos que es, sea en las versiones 6, 7 o la guía ágil, es una combinación que tiene principios, tiene áreas técnicas, tiene procesos y formas de trabajo que representan buenas prácticas para gestionar proyectos. Este es el conocimiento base que guía cómo se gestionan los proyectos, pero no te define los temas que vienen en el examen. En cambio, la ECO, cuando tuvo su aparición en enero del año 2021, que estamos en plena pandemia, no, no fue lo mismo que el PMBOK. La ECO no es una guía de buenas prácticas. La ECO define las tareas críticas del rol de Project Manager, basada en estudios de trabajo de quienes lideran y dirigen proyectos. Entonces aquí es importante señalarles que el examen PMP se construye a partir de la ECO y evalúa la capacidad del candidato para aplicar este conocimiento y su experiencia en situaciones reales. Y las preguntas son basadas en escenarios, no en definiciones, no en memorización del PMBOK. El examen no te va a tomar memorización del PMBOK. Eso era en versiones anteriores, que te tomaba situacionales y preguntas de memorización. Pero a partir de la versión 5 eso cambió y ahora para esta versión, para esta ECO 2021, te va a tomar escenarios reales y vas a contestar en base a decisiones y en base al concepto. Pero no te va a tomar preguntas de memoria. Entonces, cuando hablamos de dominar el marco de PMBOK, primero tenemos que entender el eco y cómo usamos el PMBOK para soporte conceptual. Hemos hablado de estructura, hemos hablado también de las fuentes. Ahora vamos a hablar del enfoque situacional. El examen PMP es situacional, lo que mencionaba anteriormente. Aquí no hablamos de memorización. Las preguntas están basadas en escenarios reales de proyectos. No te preguntan qué significa un concepto. Te preguntan qué deberías hacer en ese contexto. Eso es lo que te va a venir el PMO, lo que te va a venir en un examen. Aquí no gana el que memoriza, gana el que interpreta correctamente la situación. Entonces, el PMI, en su examen PMP, evalúa criterio aplicado, no evalúa teoría. Ahora es importante conocer los tipos de preguntas. Pero los tipos de preguntas, ahora que los vamos a revisar, vamos a hablar de un tipo de pregunta que no te va a venir en el examen, que no te va a venir. Hablemos de los tipos de preguntas. La pregunta memorística. Miren este tipo de pregunta. Miren aquí. Dice, ¿durante cuál parte del proceso de dirección de proyectos se crea un enunciado de alcance del proyecto? Te indica las alternativas que son inicio, ejecución, planificación, monitoreo y control. Entonces, esta pregunta que les estoy mostrando es una pregunta memorística, porque dice en cuál parte del proceso. Si tú estudias el PMBOK y revisas el grupo de procesos de planificación, y te lo aprendes, te vas a dar cuenta que cuando creas el enunciado del alcance es en el grupo de procesos de planificación. Entonces, memorizándote, puedes responder esta pregunta que es la alternativa C. Con solo memoria. Podría decir, bueno, la alternativa C es la respuesta. Pero este tipo de preguntas no te va a venir en el examen actual. No te va a venir así. ¿Cómo te va a venir? Hablemos de una pregunta situacional de un marco tradicional. ¿Y por qué lo separo? Porque las preguntas con un enfoque ágil te lo va a mencionar, te va a dar indicios en la pregunta, te va a decir un proyecto ágil, o te va a hablar de iteraciones, o te va a hablar de un product owner, te va a hablar de un facilitador, te va a hablar de un equipo ágil. Pero esta pregunta que le estoy mostrando es una pregunta situacional de un de un enfoque tradicional, es decir, cascada. Entonces te dice la pregunta, ¿no? Esta pregunta, que mientras se ejecuta una actividad en la ruta crítica, el gerente, un gerente funcional te remueve los recursos. Lo voy a leer así, de manera resumen. Y si se dan cuenta, te dice que te remueve para apoyar en otro proyecto. Y te pregunta al final, ¿qué debería hacer el director de proyecto? Y cuando las preguntas te dicen, las preguntas PMP te dicen, ¿qué debería hacer el director de proyecto? En realidad te están diciendo, ¿qué debería hacer primero? ¿Cuál es la primera acción que debería hacer? Esta pregunta es una pregunta situacional, porque aquí no te está diciendo, indícame qué herramienta, indícame en qué proceso. Es una pregunta situacional. Donde está diciendo es, ¿qué es lo que debes de hacer en base a lo que tú ya leíste, en base a tu base de conceptos que fue el PMBOK? Ahora, así como tenemos preguntas situacionales en un enfoque tradicional, también tenemos preguntas situacionales en un enfoque ágil. Este es un caso ágil. Te dice, por ejemplo, que el equipo ágil se destaca y te lo dice aquí, mire.
Acá te lo está diciendo el equipo ágil. Pues, al hablarte de equipo ágil, también te puede decir en el proyecto ágil, te está mencionando que este proyecto no está gestionado al menos con un marco tradicional. Podría ser un marco ágil netamente o un marco híbrido. Y esta pregunta también te dice, un equipo ágil se destaca en resolución de problemas. Pero cuando el dueño del producto, mire, otro indicio, dueño del producto, cuando hablamos de equipo ágil, dueño del producto, no te puede estar hablando de un enfoque tradicional. Cuando el dueño del producto solicita ideas creativas o relacionadas al negocio, el equipo no puede dar opiniones y su participación se reduce. Esto es un problema, ¿sí? Es una situación y las alternativas de respuesta también te indican una decisión. ¿Qué es lo que debería hacer primero el director del proyecto? En este caso, esto es un problema y tienes que tomar una decisión en base a lo que tú revisaste, que es la guía ágil. Entonces, aquí evalúa mentalidad del equipo y adaptabilidad. Esos son los tipos de preguntas que te va a venir en el examen. Ahora, importante, ¿cómo resolver preguntas TIP? ¿Cómo resolverlas? Nosotros aquí en Crecertu, en los cursos que brindamos en Crecertu, utilizamos un método y le llamamos el método IDEA. ¿Qué quiere decir el método IDEA? Es un método súper fácil de acordarse, ¿ah? Es súper práctico. Miren, vamos a verlo ahora. IDEA. ¿Qué significa IDEA? IDEA significa cuatro pasos. Identifica, descarta, elige y acierta. ¿Qué vas a identificar? Primero, el objetivo clave de la pregunta. ¿Qué vas a descartar? Las alternativas que no son correctas y que de primera intención tú te das cuenta y dices, estas alternativas no son. Eliges la alternativa correcta, la seleccionas, decides y por último, aciertas. ¿Qué es lo importante? Acertar, porque el PMI te va a evaluar por las preguntas que aciertas, no por las que te equivocas. Entonces, este es un proceso, es un método que incluye un proceso mental para analizar cada pregunta. Ahora, no solamente basta con mencionar el método, el tema es aplicar el método. Y ahora les voy a mostrar cómo aplicamos este método en una pregunta situacional que vimos hace un momento. Aquí está. Entonces, miren, ahora sí me voy a enfocar y vamos a leer bien la pregunta. Mientras se ejecuta una actividad en la ruta crítica, el gerente funcional remueve dos recursos involucrados en esta actividad para apoyar la resolución de una situación de contingencia. ¿Qué debería hacer el director de proyectos? Entonces, cuando te dice qué debería hacer el director de proyectos, sabemos de que aquí te está diciendo cuál es la primera acción que deberías hacer. ¿Qué debería hacer primero? Es lo que siempre yo recomiendo a mis alumnos cuando brindo estos cursos de certificación, de preparación para la certificación. ¿Cuáles son las respuestas? ¿Qué deberías hacer? Primero, implementar la optimización de recursos. Segundo, negociar con el gerente funcional para asignar recursos de reemplazo. Tercero, usar el fast track en la ruta crítica. O por último, escalar el problema al sponsor del proyecto. ¿Qué deberías hacer primero? Entonces vamos a analizar esta pregunta con el método. Entonces ya sabemos de que primero cuando tú tienes este tipo de preguntas que dice ¿qué deberías hacer? Y no te dice nada más, tú deberías preguntarte ¿qué deberías hacer primero? Eso es lo primero que debes de en tu mente enfocarte y hasta apuntar. Es decir, ¿qué deberías hacer primero? Cuando viene este tipo de preguntas. Vayamos a los pasos del método IDEA. Primero identifica. ¿Realmente qué me está preguntando la pregunta? ¿Cuál es el objetivo clave de la pregunta? Tenemos una situación, una actividad crítica, que se llevaron a dos personas de tu equipo por un tema de contingencia. Entonces, lo que te está diciendo esta pregunta, y bueno, y te dice la acción. Lo que realmente te dice el objetivo clave de la pregunta es, ¿cuál debería ser la acción correcta frente a una pérdida de recursos en ruta crítica? Ese es el objetivo clave de la pregunta. Y ese es el primer paso. Identifica. Vayamos a lo que viene. Entonces, con eso ya identificaste. Y para eso no tienes que leer, te tienes que enfocar únicamente en la pregunta. No necesariamente sé que has leído todo, la pregunta y la respuesta, pero en ese momento te enfocas únicamente en la pregunta. Luego viene el segundo paso, que es descarta. Entonces, ya teniendo claro el objetivo claro de la pregunta, entonces, ¿qué es la primera acción que debes de hacer? Entonces, ahora viene, ¿qué cosa es lo que tenemos que descartar? ¿Qué podemos descartar? Una de las cosas que podemos descartar primero es
escalar el problema al sponsor del proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué le podemos descartar en primera mano? Porque los problemas del proyecto los resuelve el director del proyecto con el equipo. Un escalamiento a un sponsor, al patrocinador de tu proyecto, quien gestiona el financiamiento de tu proyecto y el que está interesado en que tu proyecto salga, solamente se escala cuando has agotado todas las situaciones. Es decir, tendría que pasar algo como que tú conversas con el gerente funcional o nadie, no tienes eco en ningún lado y ahí lo podrías escalar. Pero de primera mano, descartas escalamientos. Entonces, esta alternativa descartada. Otra que podemos descartar son, veamos, implementación de la optimización de recursos. Cuando revisas estos temas de preparación, la optimización de recursos quiere decir que tú optimizas los recursos, o sea, optimizas sus tiempos. Es decir, no debes de tener personas que trabajan 20 horas, 30 horas diarias. No pueden trabajar 20 horas diarias porque es demasiado. Entonces, eso se llama optimización de recursos. Entonces, optimización de recursos, ¿cómo lo harías si no solucionas el problema de recursos? Si te han reasignado dos recursos a tu proyecto, te los han quitado, ¿cómo vas a implementar optimización? Descartado. Otra que podemos descartar de primera mano es el fast track. Son conceptos que obviamente los aprendes cuando vas estudiando los temas del PMBOK y de las guías y de la base de conceptos. El fast track es cuando tú pones actividades en paralelo. Muchas veces quieres mejorar la fecha de un cronograma y utilizas dos técnicas. Uno, pone más recursos, que se llama crushing, y otra técnica que se llama fast tracking, que es cuando pones actividades en paralelo. Superpones actividades para que de esta manera la fecha de fin de tu cronograma se acorte. Ahora, el fast track es una técnica, como les dije, de compresión de cronograma. Entonces, realmente harías primero, pondrías actividades en paralelo, sin solucionar el problema de que no tienes dos personas. En realidad, si tú te lo preguntas, te vas a dar cuenta de que no. ¿No? No lo vas a hacer así. Entonces, te estás quedando con una alternativa en este momento. Entonces, ahora, como te queda una alternativa, eliges y la lees. Negociar con el gerente funcional para asignar recursos de reemplazo. Eso es lo que harías primero. En realidad es una buena alternativa. Porque vas donde el gerente, como se ha llevado tus recursos, negocias para que te asigne nuevamente los recursos de reemplazo. Te asigne recursos de reemplazo, porque se los llevó para una contingencia. Negociar en realidad no cuesta nada. Simplemente negocias. Porque también podrías contratar recursos outsourcing, podrías liberar la reserva de contingencia, pero negociar nunca cuesta. Entonces aquí la alternativa correcta en Elige es negociar con el gerente funcional para asignar recursos de reemplazo. Y por último, como ya tienes en Elige esta alternativa, entonces simplemente lo que haces es aciertas. Aciertas, ya está, elegiste la alternativa correcta. Método simple, pero hay que prepararse mentalmente para usarlo en cada pregunta. ¿Por qué? Porque solamente para cada pregunta tienes 1 minuto con 20 segundos. En este examen tienes 1 minuto con 20 segundos. Pues tienes que preparar tu mente, tienes que prepararte para que en ese tiempo tú ejecutes estos 4 pasos. Ahora, vayamos a otro punto importante. ¿Por qué muchos profesionales fallan? Y aquí la mayoría de personas que reprueban, no aprueban el PMP, no lo hacen por falta de capacidad, lo hacen por errores en la preparación. Ahí viene el inconveniente. Entonces, aquí es importante conocer por qué los errores comunes. Los errores comunes. Y los errores comunes son los siguientes. Que las personas que no aprueban el examen no estudian de las fuentes correctas. Estudian mal las fuentes. Muchas veces dicen, no, solamente es el PMBOK versión 7. Error. No alinea su estudio a la ECO. Porque la ECO no te va a hablar de versiones. La ECO no te habla del PMBOK versión 6, 7. No. Te da temas, te da tareas, te da una estructura de temas. Y si no los estudias todos, pues no vas a incluirlos, porque van a venirte preguntas y no vas a probar. Segundo, solo confían en su memoria. Es decir, que creen que por conocer los procesos es suficiente. Pero el examen, ya lo hemos visto, es situacional. Tercer error, no practican con preguntas tipo.
Es decir, no entrenas correctamente. La práctica hace al maestro. Entonces, aquí tienes que practicar. En mis sesiones siempre yo priorizo la práctica. Es decir, tocamos los temas base, pero practicamos en todas las sesiones. Preguntas tipo de cada tema. Porque si no practicas, no vas a poder entrenar tu mente al método. No vas a poder resolver la pregunta en 1 minuto 20. Claro, en todos los casos puede ser que no la termines en 1 minuto 20, pero en el examen tienes que tener una estrategia, tienes que marcarlo para revisión y tienes que continuar. No puedes detenerte en una pregunta. Otro punto importante es que no gestiona su preparación como un proyecto. Es decir, muchos quieren aprobar, pero no definen una planificación, no establecen hitos, no miden el avance. Es decir, estudian cuando tienen tiempo. Gran error. Para un examen PMP no puedes estudiar solamente cuando tienes tiempo. Tienes que seguir una planificación. Esa planificación que aprendes en la guía, esa planificación la tienes que seguir. Y por último, no tienen un método para resolver las preguntas. Sin método, la respuesta depende de la intuición. Aquí tenemos un método, el método IDEA. Tienes que entrenarte, lo aplicas y vas a incrementar las probabilidades de éxito de acertar en las preguntas. Entonces, muchos estudian contenido, pocos estudian criterio. Ahora, ¿cuál es la estrategia correcta? Ya vimos que muchos fallan, ya vimos que no es un problema de inteligencia, no es un problema de capacidad, es un problema de enfoque. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la estrategia correcta? Porque ya sabemos que aprobar no es cuestión de suerte, es cuestión de una preparación estructurada. Y nosotros en Crecerto tenemos tres ejes de preparación. El primer eje, el dominio del marco PMP. El segundo, entrenamiento con método. Y el tercero, la gestión del rendimiento en el examen. Entonces, lo primero es entender cómo está diseñada la certificación. ¿Qué tienes que estudiar? ¿Para qué dominio? ¿Qué partes tienes que estudiar? ¿Cómo se distribuyen los dominios? ¿Cuánto enfoque híbrido tenemos ahora? Si no entiendes el marco, vas a estudiar sin dirección. Entonces, el marco te dice qué priorizar y qué no priorizar. Segundo, entrenamiento con método. Entonces, aquí necesitas un entrenamiento estructurado. No se trata de leer y marcar. Se trata de que tengas un plan, practiques con simulaciones reales, revises errores. Y aquí es donde entra el método IDEA que les he comentado. Entonces, no basta con saber teoría. Tienes que entrenar cómo analizar este tipo de preguntas y hacerlo en un escenario bajo presión. Por eso es el 1 minuto 20. Porque si tú lo entrenas sin presión, sin tiempo, una pregunta te puede demorar 10, 15, 20 minutos. Mientras la piensas, mientras la sigues pensando. Entonces, aquí se desarrolla el criterio. Y por último, la gestión del rendimiento, que es el día del examen. Son 230 minutos. Necesitas administrar el tiempo por bloques. Necesitas saber cuándo avanzar, no quedarte atrapado, mantener la energía mental. Aquí no se trata de contenido, se trata de rendimiento. Incluso hay detalles que yo te podría decir, te voy a dar técnicas de volcado de memoria, ritmo de respuesta, control de pausas, gestión de concentración. Todo eso forma parte de la estrategia. Y todo eso lo vemos en esos temas de preparación. Entonces, haciendo un resumen, cuando estas tres dimensiones, estos tres ejes están alineados, aprobar deja de ser suerte y se convierte en un resultado. Y esto realmente es el valor agregado y lo que diferencia a quien lo intenta de quien lo va a lograr, de quien va a lograr aprobar en el primer intento. Ahora, hablemos de un punto importante, que este año es un año importante para el PEMI y un año importante para los que quieren certificarse. ¿Qué hacer si quieres certificarte este año? A ver, primero, como les dije, este año es un año importante para tomar una decisión. El examen este año va a cambiar, cambia. Pero ¿a partir de cuándo cambia? Porque me podrían preguntar, profesor, pero me estaba mostrando una eco antigua. Y realmente no es así. El examen cambia a partir de julio de este año. A partir de julio. Quiere decir que a partir de julio el PMI va a tomar el examen en base igual. Vamos a considerar
lo mismo, sea cual sea el examen, va a tener el tema de la fuente, la estructura, la fuente y el enfoque. Pero este año, pero este año, el PMI, bueno, el año pasado, el PMI cambió. Introdujo un nuevo eco, una nueva estructura de contenido del examen y una nueva guía del PMBOK versión 8. Ambos están en inglés en este momento, no está en español. Entonces, como el PMI cambió, tu examen ahora se va a basar en base a la eco y en base a la fuente que es la guía, bueno, y tenemos la guía ágil, etcétera, pero va a cambiar. Pero es a partir de julio. Quiere decir que tu máximo, tienes para dar el examen en junio de este año. Y mira, cambió la eco, cambió la guía. La asignación de dominios también cambió. Antes el dominio de personas era el 42%, ahora es 33%. Antes el dominio de procesos era 50% las preguntas, ahora es el 41%. Antes el dominio de entorno de negocio era 8%, ahora es 20%. Entonces, estamos hablando de que hay cambios importantes. Entonces, el formato actual es estable. El formato actual es estable. Los cambios siempre generan curva de ajuste. El examen va a cambiar a partir de julio. Las primeras personas, las primeras víctimas que van a dar el examen, entonces se van a sacrificar. No van a conocer cómo es el examen. O sea, no van a conocer en base a la nueva eco. Entonces siempre generan cambios en la curva de ajuste. Si planeas rendir en junio en realidad, ¿no? El último mes considerado para certificarte es el mes de abril. Entonces, abril es un momento ideal para que tú te certifiques. Entonces, aquí la pregunta no es si puedes aprobar, es si vas a prepararte de manera correcta y cojas el tiempo correcto para poder prepararte. Entonces, haciendo un resumen de los temas que hemos visto, sabemos que hoy viste que no es memoria, es criterio. Si este es tu año, entonces toma la decisión correcta y obtén tu certificación PMP, que es una certificación tan prestigiosa que te va a permitir obtener muchos beneficios. ¿Listo? Entonces, hasta aquí he llegado con la presentación. Les agradezco igual el tiempo y las personas que se han conectado y que están participando de esta sesión en vivo. Gracias. Doy el pase a la persona de Certo para que pueda continuar. Un minuto, por favor, para continuar. Gracias, ingeniero. Muchas gracias por la presentación, por la explicación, ha sido bastante clara. Y bueno, justamente para los interesados les queremos comentar que estamos abriendo un curso intensivo de preparación para el examen PMP. Este curso inicia en abril, el 4 de abril, y tiene una duración de 4 semanas. De manera intensiva se va a realizar los sábados y los domingos por 4 semanas. Sábados de 2:30 de la tarde a 6:30 y los domingos por la mañana de 9 a 1. Las clases son en vivo, en tiempo real, y los beneficios de llevar este curso es, bueno, el instructor es un instructor PMP con experiencia real y dando proyectos. Se va a hacer una resolución de preguntas tipo de cada sesión. Las clases son grabadas y también queda el material y las clases disponibles, ¿no? Para poder revisarlas durante hasta 6 meses. Y va a haber un acompañamiento, una asesoría en cuanto a la aplicación del examen, ¿no? Por un lado. Por otro lado, en el mes de mayo, para las personas que ya han llevado un curso de certificación en algún momento o recientemente, también se va a abrir un taller de preguntas. Este taller de preguntas PMP también es en vivo, es en una sola fecha, el 9 de mayo, y dura 5 horas. Sábado, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y igualmente la va a dar el ingeniero Israel Noriega. Los beneficios, bueno, el conocimiento, que ya tiene el instructor, el acceso a más de 50 preguntas tipo examen de certificación. Se va a realizar la simulación real cronometrada con revisión detallada, eso también es importante, ¿no? Y el taller está 100% alineado al examen actual de, Sí, de... ahí solamente para complementar. El primer curso, el de preparación, es un curso intensivo. ¿Y por qué se hace así? Porque la fecha del examen, la última fecha para el examen con la estructura actual es en junio. Entonces, abril, te preparas todo abril, vamos a brindar nosotros sesiones de reforzamiento en mayo, porque el curso no termina solamente en abril,
sino que en mayo continuamos con sesiones de reforzamiento. Vamos a brindar de manera semanal sesiones de reforzamiento y práctica, ¿no? Y estamos hablando de ese curso de preparación. Este curso de taller de preguntas es para las personas que quizá han llevado, ya están en plena preparación y quieren practicar. Únicamente quieren practicar, practicar, practicar y practicar. Entonces, en 5 horas, en una sesión de 5 horas, resolvemos full preguntas. Entonces, son cursos con públicos diferentes. Pero igual, el objetivo es el mismo, siempre prepararse y dar el examen máximo en junio. Ese es el objetivo. Eso quería complementar. Gracias. Gracias. Bien, nuestros medios de pago son, bueno, aquí los que pueden observar, transferencia BCP, EasyPay y Yape. Y les dejamos el contacto, nuestro número, el número de Crecerto, también está el QR. Si ustedes desean más información acerca de costos, tienen dudas, tienen alguna consulta específica, lo pueden hacer con libertad porque estamos atendiendo de manera permanente, ¿no? Y bien, con esto finalizamos la sesión. Les Sí. agradecemos por haber No sé si participado. tienen Bien. alguna duda, de repente alguna duda adicional, los presentes quieren alguna consulta respecto al examen, alguna duda antes de cerrar. Pueden hacer sus preguntas en el chat, pueden hacer sus consultas para yo responderles. Si no, si todo queda claro, cerraríamos esta sesión en vivo. Se vienen más sesiones en vivo también. Vamos a seguir hablando de los temas importantes para ustedes, para que sigan considerando a las personas que consideran prepararse en esta certificación tan prestigiosa. No sé si tienen alguna duda o consulta que me quieran hacer, pueden aprovechar para hacerla en este momento, tengan este espacio. En el Facebook no hay ninguna consulta por ahora, ingeniero. Ok, ok, Y seguramente van a salir. Listo, ujú. Ok, en Zoom, bueno, en listo. todo caso, si hubiera alguna duda, la vamos a recepcionar para hacérsela llegar y poder absolverla de todos modos, ¿no? En los comentarios podemos hacer. Listo, Bien. entonces cerraríamos. Gracias a todos por su participación. Ah, aquí hay una Hay una consulta. pregunta. Sí, a ver. Sí. Ok, sí, Carol. Buena pregunta. Claro, mira, en realidad en todos los temas que hemos hablado, sí se incluye preparación. En cada sesión, cuando finalizamos cada sesión, tú practicas con preguntas tipo guiada por mí. Y bueno, y con tus compañeros, hay una herramienta que yo utilizo para que puedan elegir la alternativa y vamos analizando. Ahora, dentro del curso hay una plataforma virtual. En la plataforma virtual vas a poder entrar y vas a poder encontrar todas las presentaciones, bueno, que yo voy a realizar en cada una de las sesiones. Y en la plataforma virtual vas a encontrar también cuestionarios enfocados a cada dominio y vas a poder encontrar también un simulador total de las 180 preguntas. Sí se contempla. Porque si no practicas en realidad no vas a poder certificarte. El curso de todas maneras tiene un simulador, tiene cuestionarios enfocados a cada dominio y un simulador. Y al final tú haces el simulador y te vamos a entregar un reporte de un examen de inicio de entrada y un reporte final donde tú vas a poder tener ahí claro qué áreas tienes que mejorar. Ahí tengo otra consulta. Esa pregunta también me la hacen mis alumnos cuando doy estos cursos de certificación. Mira, depende. Si tú tienes un ambiente adecuado, por ejemplo, vamos a suponer que tú escoges virtual. Para que tú cojas, darle el examen virtual, tienes que tener un ambiente adecuado, un ambiente cerrado, un ambiente donde nadie te va a interrumpir. Porque cuando si eliges darlo de manera virtual, el PMI lo que va a hacer es, te va a asignar a una persona, tú vas a agarrar tu laptop y con la cámara vas a tener que mostrar todo tu ambiente. Porque el PMI se va a asegurar que no tengas ni un papelógrafo, no tengas ni una notita, no tengas absolutamente nada que te ayude y te genere una ventaja para el examen. Entonces, eso es primero. Y segundo, si alguien, mientras tú estás dando el examen de tu casa, alguien entra, te abre la puerta y entra, te anulan el examen inmediatamente. Es decir, que cuando lo das de manera virtual tienes que tener un ambiente cerrado, un ambiente privado, donde nadie te incomode, nadie te moleste, porque si no, corres el riesgo. Ahora, de manera presencial, yo le he dado, porque antes no había esta modalidad de virtual, eso salió después de pandemia. De manera presencial, en Lima lo das en el IPNA de Angamos y Arequipa. ¿No? Ahí sí es diferente porque entras, toman todas las medidas de seguridad, dejas tus cosas, tienes un ambiente adecuado, te sientas, tienes varias cámaras alrededor que te están mirando. Pero en realidad parece una especie de cárcel, pero así es de riguroso el examen. Así es. Entonces, ahí, bueno, no vas a tener ningún problema. Particularmente, si no tienes el ambiente adecuado para darlo en tu casa o en el lugar de manera remota, yo te recomiendo presencial. Pero es de acuerdo al gusto y si tienes el ambiente, excelente. Si no, bueno,
te recomiendo que lo hagas de manera presencial. Eso para aclarar la consulta de Carlos. Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Bien, las preguntas son bastante importantes, en realidad se están aclarando dudas, así que si tienen más preguntas, aprovechamos. ¿Alguna, alguna pregunta frecuente que le realizan ingeniero de repente que puede ayudar para absolver? ¿Alguna pregunta frecuente? Bueno, por ejemplo, una pregunta que me han hecho es, profesor, el día antes del examen, un día antes, voy a darle con todo, profesor. Le doy con todo, un día antes me amanezco estudiando. Ese es algo que me han preguntado. ¿Está bien? Me dice, ¿está bien, profesor? Y ahí la respuesta es que no. Porque cuando tú estudias un día antes de un examen tan complejo como un examen PMP, y que dura casi 4 horas, la recomendación es que un día antes no estudies nada. Has tenido un tiempo de planificación para estudiar y un día antes, realmente, el día anterior no debes estudiar nada. El día anterior tienes que irte a la playa, tienes que irte a ver una película, tienes que hacer otras cosas, ¿no? Pero no, estudiar no se recomienda. No se recomienda. Ahora, otra consulta que me han hecho también en cuanto a la estrategia, sobre todo en el examen, es, profesor, pero es un examen tan complejo y hay unas cosas que sí se tienen que memorizar. ¿Qué se tienen que memorizar? Se memorizan, por ejemplo, unas fórmulas para unos cálculos que se tienen que hacer, que se llama valor ganado, que lo vamos a ver en el curso. Entonces, una pregunta, profesor, pero con tantos temas, ¿cómo me voy a aprender y en el examen se me van a olvidar? Entonces yo ahí les recomiendo una técnica que se llama, y que la aprendí yo también cuando di el examen, que se llama volcado de memoria. Una técnica de volcado de memoria es cuando tú ya, sea en tu casa o sea en el lugar donde es el examen, vas a tener un lugar, un espacio donde apuntar, una hoja en blanco. Entonces, el volcado de memoria es una técnica donde inmediatamente te dan esa hoja y como has memorizado las fórmulas, inmediatamente tú vacías esas fórmulas en la hoja. Inmediatamente las escribes ahí. Las escribes y con eso descargaste tu memoria. Y después cuando ya estás en plena ejecución del examen y justo te viene una pregunta donde tienes que aplicar fórmula, porque hay algunas preguntas que tienes que aplicar fórmulas, consultas tu hoja. Porque si no haces eso, lo que va a pasar es que con tanta presión, con tantos temas, la presión, los tiempos, la casuística, te vas a olvidar de las fórmulas. Entonces, es otra pregunta que también me hace. Bien, gracias, ingeniero. Bueno, si no hay más consultas, ha sido una sesión enriquecedora. Muchas gracias a todos los asistentes y al magíster también. Bueno, hay una pregunta más, la voy a leer. Eh, ¿Estudias con el PMBOK 6 y con el libro Grupo de Procesos? Mira, como lo mencioné en la sesión, ¿qué tal, Carlos? No solamente debes considerar la fuente del PMBOK 6. Tienes que considerar el 6, la 7 y la guía ágil. Y el PMBOK 6, en realidad, el libro de grupo de procesos, el libro de grupo de procesos lo que te hace es un resumen de la versión 6. Puedes estudiar la versión 6 o puedes estudiar el libro de grupo de procesos de esa versión, no hay problema. Pero considera de que tienes que leerte la versión 6, la 7 y la guía ágil, esas tres. No solamente te vayas a preparar con la 6, porque si te preparas con la 6 vas a dejar huecos, ¿no? De preparación. Y finalmente no vas a poder acertar una cantidad de preguntas considerable que es el enfoque ágil, que el enfoque ágil e híbrido es el 50% de preguntas con ese enfoque. Eso espero que haya aclarado tu duda, Carlos. No, de nada, no te preocupes, listo. Muy buena pregunta también, que me la hace. Listo. No sé si hay una pregunta y ya se están animando a preguntar al final. No, pues está muy bueno, la cosa es que no se queden con dudas. ¿Alguna pregunta adicional, algo más que quiera complementar? ¿No? Este es un curso intensivo, así que esta es una oportunidad buena para llevarlo y poder certificarse. Nosotros vamos a brindar como ventaja cosas que no brindan otras instituciones, que es, por ejemplo, las sesiones de reforzamiento y la asesoría cuando apliques al examen. Cuando apliques al examen te vamos a dar la asesoría. En ese momento compartes tu pantalla y sigue los pasos en base a la experiencia que yo tengo ya en este tipo de aplicaciones. Y lo otro es que las sesiones de reforzamiento se hacen post curso, ¿no? Se hacen el de mes de mayo, sesiones de reforzamiento donde se repasa un tema, se resuelven alternativas, muy aparte del taller, ¿ah? Son sesiones de reforzamiento del curso. El taller lo puedes llevar aparte. Y con eso vas a reforzar para que en junio des tu examen tranquilo. Ingeniero, dos consultas por interno están realizando. Una es si puede aclarar, porque parece que, bueno, ha habido una confusión entre el taller de preguntas
y el post que se va a hacer en el taller intensivo, que son dos cosas diferentes, ¿no? Porque una es un beneficio como producto del taller intensivo y la otra es solo una sesión de preguntas. Pero si lo puedo aclarar, por favor. Y Claro, luego la segunda pregunta es si también puede hacer un poco más de información sobre sobre los descansos que se da cuando se brinda el examen de manera presencial. ok, listo. Sí. El primero es, dentro del curso tenemos sesiones de reforzamiento, ¿no? Las sesiones de reforzamiento, que es posterior al curso, más o menos son sesiones de una hora donde se refuerza un tema y se resuelve preguntas. Es una hora aproximadamente de sesiones de reforzamiento que se hace en el mes de mayo, en fin de semana, ¿no? Que es el sábado, puede elegirse el sábado o el domingo, ahí lo coordinamos en el grupo. Estas son sesiones de reforzamiento dentro del curso. El taller de preguntas dura 5 horas. Es diferente porque es full resolución de preguntas. En la sesión de reforzamiento del curso, lo que se va a hacer es reforzar un tema y se hace y se resuelven preguntas relacionadas a un tema. En el taller de preguntas es, tú ya vas al taller, ya tienes un conocimiento previo. Entonces ahí solamente vas a resolver. Ahí no se refuerza nada. Es full resolución. Porque las personas que asisten a ese taller quieren practicar, porque ya están a punto de dar el examen. Entonces es diferente. En cuanto a los descansos que se dan de manera presencial, son descansos de 10 minutos cada uno. En realidad, tú gestionas eso dentro del examen. Cuando tú das de manera presencial, tú decides en qué momento das estos descansos y en esos descansos te dedicas tú a repasar tu fórmula, te tomas una pausa, pero en realidad la idea es que, particularmente yo no me tomé los descansos, no los tomé. Pero si las personas lo quieren tomar es para darse un respiro, en realidad esa es la forma. No es que te pares, no es que te vas a ir a consultar algún material, no, te vas a quedar sentado ahí, no te vas a mover, ¿no? Salvo que tengas una emergencia, no, un tema de ir al baño, esas cosas, pero vas a estar monitoreado cuando lo haces presencial. Lo digo porque yo he estado sentado ahí y es un monitoreo tremendo cuando haces el examen. Particularmente yo te aconsejo que te tomes descansos de unos minutos nada más para que tú, ¿no?, puedas darle una pausa a tu mente. Tengo otra consulta también aquí, en cuanto a Carlos. Dice, ¿el nuevo eco cambió con los temas o solo los porcentajes? Mira, yo he brindado masterclass acerca de esto y uno es los porcentajes. Los porcentajes que mencioné, ¿no? Porque ahora los porcentajes han cambiado. Pero en cuanto a los temas que vienen en la ECO, en la nueva ECO del 2025 sí ha cambiado. Porque en algunas se han retirado, algunas se han resumido, algunas se han agregado, sí ha cambiado también. Han cambiado. Lo que no han cambiado son los dominios, pero los temas que están dentro, en este momento tenemos la ECO 2025 en inglés, sí han cambiado. Han cambiado. Así que sí es diferente. Eso para aclarar tu duda, Carlos. No sé si tienen alguna consulta adicional. No, me parece Bueno, excelente la pregunta. Sí, por ahora no, solamente las personas que estuvieron preguntando sobre los recesos, que entiendo, ingeniero, por lo que usted ha comentado, es debido a lo extenso del examen, ¿no? Es un examen poco común que dura así es. varias Así horas es. y Dura 230 minutos. Sí, lo hacen por el tema de tener un descanso mental. Pero la mayoría profesional, lo digo la mayoría por experiencia, de colegas también y alumnos, no lo toman. No lo toman en realidad. Aprovechan ese tiempo para revisar, aprovechan para revisar las preguntas que han marcado para revisión y que no les queda claro. En realidad, en una buena gestión te da el tiempo necesario, pero vas a estar hasta el último minuto revisando las preguntas. Porque como no hay preguntas con puntaje negativo, si te equivocas no te resta, vas a seguir revisando para estar seguro. listo, ingeniero. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes. Bueno, ya tienen nuestros datos. Si tienen alguna duda nos pueden escribir y estamos en comunicación. Que tengan un buen día.